Bien, hermanos, ahora vamos a escuchar este discurso. El título de este discurso es Seamos valerosos y confiemos en Jehová. Esto nos lo va a dar nuestro hermano Amado Martínez, que nos visita de la congregación Aguascalientes. Lo dejamos, hermano. Qué hermosa canción acabamos de entonar. Oh Jehová, te suplicamos que nos des fuerzas y valor. De eso vamos a estar platicando en esta ocasión, de dos cosas muy importantes que se requieren para ser un siervo de Jehová. Necesitamos valor y confianza en Jehová. Para hablar un poquito de el valor, me gustaría que pensáramos en lo siguiente. Hermano, ¿me puedes poner la imagen 1, por favor? Dentro del reino animal, en la selva hay un animal que se le ha distinguido con el título de el rey de la selva. El rey de la selva es el león, ¿sí? Pero ¿se ha puesto a meditar usted por qué se le da ese título? ¿Qué lo hace rey? Si fuéramos a pensar que es por el más alto, no es así, porque hay animales más altos que el león, la jirafa, por ejemplo. ¿Es el rey porque es el más corpulento? No. Hay otros más corpulentos, ¿verdad? El elefante, el rinoceronte, etc. ¿O es el más bonito? Tampoco. Hay animales mucho más bonitos. ¿O porque es muy inteligente? No. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque él tiene una característica muy especial. ¿Quieres saber cuál es? Me acompaña, por favor, aquí en la Biblia y juntos vamos a leer lo que dice la Biblia y vamos a leer lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 30. Y fíjese cómo describe la Biblia esta característica muy especial. ¿Sí lo encontró? ¿Me acompaña, por favor, a leer? El león, el más poderoso de los animales, que no se retrae ante nadie. Eso es lo que lo hace especial, que tiene mucho valor. No le da miedo nada, no se retrae ante nadie. En la Biblia, en muchas ocasiones, se le describe al león y se le relaciona con esa cualidad, con el valor. ¿Sí? Tan es así que al Señor Jesús se le describe de esa manera. Mire, vamos a leer aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Me acompaña, por favor? Y veamos en el capítulo 5, en el versículo 5, cómo se le relaciona a Jesús con este león. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Así que puedes abrir el rollo y sus 7 sellos. La Biblia describe a Jesús como un león. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús tenía eso, hermanos. Tenía mucho valor. Tan es así, gracias hermano por la imagen, que Jesús demostró cuánto valor demostró cuando se puso de parte de Jehová. Mire, vamos a leer aquí la Biblia. Nuevamente les voy a invitar a buscar lo que dice el libro de Mateo. Gracias. Mateo capítulo 4 y juntos leamos el versículo 10. ¿Me puedes poner la segunda imagen, hermano? Por favor.
Dice aquí el relato del Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 10. Jesús entonces le contestó: vete, Satanás, porque está escrito, adora a Jehová, tu Dios, y sírvele solo a Él. ¿Se puede usted imaginar a Jesús cara a cara con Satanás y decirle, vete, Satanás? Se necesitó mucho valor. Y no lo hizo una vez, lo hizo en 3 ocasiones. ¿Tenía valor Jesús? Sí, y mucho valor. El valor de Jesús también lo demostró cuando daba a conocer las verdades bíblicas, cuando enseñaba acerca de Jehová. Y cuando él se enfrentaba a líderes religiosos, escribas, fariseos, Jesús les demostró también valor. Mire, vamos a leer aquí en este mismo libro del Evangelio de Mateo, vamos a leer el capítulo 23, y solamente para tener una idea, vamos a leer lo que dice el versículo 13 en adelante, y vea usted cómo Jesús se encara a estos líderes religiosos, y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque le cierran a la gente la entrada al reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que están intentando entrar. ¿Se puede usted imaginar entonces a Jesús con esos líderes religiosos, decirles hipócritas, prole de víboras, sepulcros blanqueados? Se necesitaba mucho valor, y Jesús lo tenía. Por esa razón, Jesús demostró que para servirle a Jehová se necesita tener valor. Pero, ¿de dónde le vino el valor a Jesús? ¿Él nació con ese valor? No. De hecho, la Biblia dice que Jesús enseñaba que todo lo que él hacía venía de Jehová. Así que él le dio todo el crédito, todo el mérito a Jehová. Y efectivamente, hermanos, el valor de un siervo de Jehová no viene porque uno sea valiente de nacimiento. Se necesita cultivar ese valor que viene de parte de Jehová. Y aquí está la clave, hermanos. Para ser valiente como un testigo de Jehová se necesita esto. Vamos a leer aquí en la Biblia qué se necesita. ¿Quiere acompañarme, por favor? Y juntos busquemos lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo 3, dice el versículo 5 y 6. ¿Sí lo encontró? A ver, vamos a leerlo juntos. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. Esa es la clave para tener valor como siervo de Jehová. Confiar en Jehová, pero de una manera absoluta, de una manera plena. Al hablar de confianza, se necesita conocer a la persona para que entonces podamos confiar en ella. Entonces, para poder confiar en Jehová, necesitamos conocerlo. Usted no va a confiar en alguien que apenas ve por primera vez. Necesita usted confiar a medida que lo va conociendo. Bueno, vamos a ver cómo podemos conocer a Jehová y vamos a ver cómo la confianza nos va a ir dando valor. Miren, en la Biblia hay numerosos ejemplos que podemos imitar de siervos de Jehová del pasado que demostraron mucho valor. Mire, por ejemplo, vamos a hablar de Enoc. Enoc fue un siervo de Jehová que vivió antes del diluvio. Él tenía una comisión que Jehová le había dado,
de irle a predicar a la gente que se arrepintieran, que dejaran de hacer lo malo que estaban haciendo y que hicieran cosas buenas. Pero imagínense predicarle a gente que de manera descarada y abierta desafiaban a Jehová. Bueno, fíjese qué dice la Biblia. Le invito a buscar lo que dice Judas en el versículo 14 y 15. Aquí describe lo que hizo Enoc. Enoc, dice el versículo 14, el séptimo hombre en la línea familiar de Adán, también profetizó sobre ellos cuando dijo: miren, Jehová vino con sus santas miriadas para juzgar a todos y para demostrar que todos los irreverentes eran culpables de todos los actos irreverentes que realizaron con irreverencia y de todas las cosas insolentes que estos pecadores irreverentes dijeron contra él. Sobresale la expresión irreverentes. Una persona irreverente es alguien que no tiene respeto a nada. ¿Sí? Así eran estas personas a las que les predicó Enoc. ¿Qué necesitó Enoc entonces para decirles a estas personas que venía el juicio de Jehová? Se necesitaba valor. ¿De dónde obtuvo él el valor? De la confianza absoluta en Jehová. Otro ejemplo es el ejemplo de Noé. Noé, él también recibió una comisión por parte de Jehová de irle a predicar a unas personas de características similares. ¿Sí? Había mucha violencia, mucha inmoralidad, mucha maldad. Y Jehová le dijo a Noé: ve y predícales que se arrepientan, si no los voy a destruir. Usted sabe lo que pasó según el relato en el libro del Génesis, pero el resultado lo vamos a leer aquí en la Biblia. ¿Quiere acompañarme ahora, por favor, a buscar lo que dice aquí la carta de Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 5? Y dice ahí el resultado. Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente. Se necesitaba mucho valor por parte de Noé para irle a decir a las personas que Jehová los iba a destruir. ¿Dónde obtuvo el valor? Noé. También de la confianza absoluta en Jehová. Jehová no les falló ni a Enoc ni a Noé. Otro ejemplo que también nos describe el valor que se necesita para ser siervo de Jehová es el de Moisés. Moisés, él tenía la comisión de parte de Jehová de irle a decir al monarca, el faraón de Egipto: deja salir al pueblo, si no Jehová te va a destruir. La Biblia describe que en repetidas ocasiones Moisés iba y le decía, y se necesitaba valor para ir a hacer. El resultado final lo describe aquí la Biblia. ¿Quiere acompañarme a leer lo que dice en la carta a los Hebreos? En el capítulo 11, el versículo 27, vea cómo resume el apóstol Pablo lo que hizo Moisés. ¿Sí lo encontró? Por la fe abandonó Egipto. Y subraya usted lo que sigue a continuación. Sin miedo a la furia del rey, porque se mantuvo firme como si estuviera viendo al que es invisible. Qué manera de resumir lo que hizo Moisés ante Faraón. Dice que fue sin miedo. ¿Por qué? Dice, porque él lo hizo como si viera a aquel que es invisible. Otro ejemplo que sobresale en la Biblia es el de David. Usted sabe, ¿verdad?, que David, siendo un pastor,
vio la escena de que un filisteo, gigante Goliat, estaba desafiando al pueblo de Jehová. Y David les dice, ¿por qué tienen miedo? El libro de Primero de Samuel, el relato describe que él dijo, yo voy a pelear con él. Y todos lo cuestionaron, ¿cómo es posible que tú vas a pelear con un gigante de 2.9 metros y tú eres un muchacho? David no se comparó a Goliat. Más bien, David comparó a Goliat con Jehová y le dijo, tiene que morir. Y así fue. El relato dice que David fue y le dijo, tú vienes a mí bien armado, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová. Y finalmente le dio muerte. ¿De dónde obtuvo el valor David? De la confianza absoluta en Jehová. Otro ejemplo es el de Daniel. Se da un decreto de que el que no le orara al rey, a Darío, iba a ser echado en el foso de los leones. El relato del capítulo 6 de Daniel dice que él va a su cuarto y con las ventanas abiertas y le ora a Jehová. Mucho valor de estos siervos de Jehová. ¿Pero por qué? Porque confiaban de manera plena y absoluta en Jehová. Así que hoy nosotros no nacimos valientes. Necesitamos cultivar la valentía. Estos ejemplos de siervos de Jehová tenían algo en común, que para ser valientes se necesita confiar plenamente en Jehová. ¿Cómo podemos entonces conocer a Jehová para ganarnos su confianza? Bueno, necesitamos entonces dos cosas. Necesitamos estudiar la Biblia y hacerle oración, porque finalmente necesitamos tener una buena relación con Jehová. Y esa buena relación con Jehová solamente se deriva, ¿verdad?, de el conocerlo. ¿Qué razones hay? ¿Qué razones nos da Jehová para conocerlo? Bueno, vamos a ver aquí de manera breve razones para que nosotros podamos confiar en Jehová. Mire, aquí en la Biblia, Deuteronomio capítulo 32, dice en el versículo 4, una de las razones que Jehová nos da para que lo conozcamos. Él es la roca. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticia. Él es justo y recto. Jehová dice, yo creé, hice todo. Yo soy fiel, ¿sí? Todo lo que yo hago son justos, soy fiel, conmigo no hay injusticia. Ahora, dice Jehová, yo les dejo mi palabra escrita en la Biblia. Juan 17:17 dice que su palabra es la verdad. Dos razones. Jehová es el creador de todo y se va dando a conocer. Otra razón que Jehová nos ayuda a comprender para que nosotros lo conozcamos mejor es que Jehová es un Dios de amor. Jehová Dios no es un Dios cruel, Él es un Dios de amor. Primera de Juan 4:16 dice que Jehová Dios es amor. Así que Jehová nos viene diciendo cómo es Él. Además, Él nos garantiza que mediante el rescate y el sacrificio de Jesús hace posible tener la vida eterna que ha sido el propósito de Él por muchos años. Jehová, lo que Él ha dicho, lo ha cumplido. Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4 dice que en la parte final de los días iba a haber una hermandad internacional
que estarían unidos adorando a Jehová y que esta hermandad internacional iba a estar alimentándose por medio del esclavo fiel y prudente. Hoy nosotros podemos ver cómo es que hay una gran hermandad que le sirven a Jehová. Más de 9 billones de personas, testigos de Jehová, no pueden estar equivocados. Todos confiamos en Jehová. Así que la garantía, hermanos, que Jehová nos da es que dice, si tú confías en mí, yo voy a respaldar todo lo que tú hagas. Nada más confía en mí y entonces lo demás yo me encargo. ¿Por qué es importante que ahora cultivemos el valor? Bueno, la razón es porque hoy vivimos en el tiempo del fin. Y es cuando más se incrementa el odio hacia los siervos de Jehová. Jesús dijo lo siguiente, mire, acompáñenme por favor a leer lo que dice Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 9. Dijo Jesús a sus discípulos, entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Ese odio hacia los siervos de Jehová no es nuevo. Según la profecía de Génesis 3:15, en el principio Jehová describió que iba a haber una enemistad entre los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer. Ese odio, ¿sí?, se ha venido desarrollando con el paso del tiempo. Ese odio ha venido creciendo hasta este tiempo. Y en especial, ¿hacia quién se manifiesta este odio? Mire, vamos a leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Y leamos aquí lo siguiente. Le espero para que usted lo encuentre. Apocalipsis 12:10. Oí una voz fuerte en el cielo que decía, ahora se ha hecho realidad la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y gracias al mensaje que proclamaron, y no amaron su vida ni siquiera al enfrentarse a la muerte. Y sigue diciendo el versículo 12, por esta razón alégrense cielos y los que viven en ellos. Pero hay de la tierra, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes, llenos de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Satanás está furioso, y más porque sabe que le queda poco tiempo. Jesús, él demostró que se necesita valor para poderle hacer frente a Satanás y a todos su mundo. Hoy nosotros necesitamos ser valientes. Aquí miren, el Señor Jesús dijo que debido a este odio se iba a necesitar el valor. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, dice el versículo 33. ¿Sí lo encontró? Leamos juntos, por favor. Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimiento, pero sean valientes, dice Jesús, que yo he vencido al mundo. Jesús dice, sean valientes, no tengan miedo. ¿Sí? Un incansable predicador de las buenas noticias fue el apóstol Pablo. ¿Me puedes poner la imagen número 3, hermano, por favor? El apóstol Pablo, según los relatos, indican que él estuvo preso en innumerables ocasiones. ¿Por qué? Porque él probó en carne propia lo que es ser enemigo de Satanás. ¿Sí? Él estuvo preso
en numerosas ocasiones. ¿Por qué? Porque hablaba sin temor la palabra de Dios. Él fue un ejemplo para los demás cristianos de su época, porque de esa manera transmitió valor a los hermanos. No es de extrañar que en sus cartas siempre les decía: hablen sin temor la palabra de Dios. Él aprendió de Jesús el valor. Y de ahí en adelante, el apóstol Pablo también demostró que se necesita valor y confianza para hablar de las buenas nuevas, las buenas noticias del Rey. Quizás usted diga, bueno, esos fueron ejemplos del pasado. ¿Qué podemos decir del presente? Bueno, usted ha recibido los mensajes o los informes del cuerpo gobernante de hermanos que están en países donde está restringida la obra. ¿Me puedes poner la imagen número 4? Usted ha escuchado informes de hermanos que están en Rusia, en Eritrea, en Corea, y están siendo encarcelados, están sufriendo. ¿Por qué? ¿Por ser delincuentes? No, por ponerse de parte de Jehová. Pero ¿qué han demostrado nuestros hermanos según los informes que tenemos de ellos? Valor. ¿Sí? Cuando van a prisión o van a los juzgados, ellos van contentos, sonrientes. No porque les guste, ¿verdad?, estar en esa situación, por lo que representan, ¿sí?, de que van presos por ser testigos de Jehová. Así que ellos necesitan valor para defender la soberanía de Jehová y han demostrado que son auténticos siervos de Jehová. No son parte del mundo ni tampoco están ahí por algún mal que hayan hecho. Su único delito es ser siervos de Jehová. Así que hoy nosotros tenemos ejemplos del pasado y del presente. ¿Qué nos queda hacer a nosotros hoy? Hoy nosotros tenemos la comisión de predicar. Predicar hasta que venga el fin. ¿Nos da miedo predicar? ¿Le da miedo a usted predicar o ponerse de parte de Jehová? Hoy tenemos muchas maneras de poder dar a conocer el mensaje del reino, pero nos da miedo. No salimos a predicar por temor a la gente. Bueno, si ese es el caso, hay que dar atención a esto. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene miedo de decirle a la gente que somos siervos de Jehová, el miedo es un lazo. El miedo nos paraliza, no nos deja avanzar, ¿sí? Entonces, la obra principal de un siervo de Jehová es predicar. ¿Qué podemos hacer entonces para no tener miedo y cumplir con la comisión que se nos ha encomendado? Es confiar en Jehová, aprender a confiar en Jehová. Necesitamos conocerlo, estudiar la Biblia, tenemos que orarle a Jehová. Así que se requiere una confianza absoluta, hermanos, en Jehová. ¿Por qué? Porque de esa manera podremos estar haciendo su voluntad. Vamos a leer lo que dice aquí el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 29. Dice el versículo 25. Temblar ante los hombres es una trampa, pero, subraye, el que confía en Jehová será protegido. Así que esa es la clave, hermanos, confiar en Jehová. Nosotros, hermanos, no tenemos miedo. El miedo es natural, pero para hacer la voluntad de Jehová necesitamos confiar en Él. Finalmente, hermanos, me gustaría leer lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Y este es algo hermoso para todos nosotros, hermanos. Dice aquí la Biblia: ahora bien, nosotros no somos de los que se echan para atrás
y que acaban siendo destruidos, sino de los que tienen fe y conservan la vida. Nosotros no nos echamos para atrás. ¿Por qué? Porque tenemos valor. Así que el consejo es, hermanos, sigamos siendo valerosos y confiemos en Jehová. Muchas gracias, hermano Amado Martínez, por recordarnos lo importante que es ser valientes y confiar en Jehová. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a dejar a nuestro hermano Luis Javier Robles con la revista Atalaya y a nuestro hermano Martín Flores como lector. Adelante. Sean bienvenidos, hermanos, a nuestra reunión de la Atalaya. Los invitamos a que juntos cantemos la canción número 90 con el título Animémonos unos a otros. Texto temático, Hebreos 10, 24 y 25. Canción 90. Todo va a estar bien. En realidad, esas solamente son palabras. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Vas a estar bien, siento lo que sientes, me duele mucho. Esas son solo palabras. Pero, ¿cómo esas palabras de verdad pueden convertirse en consuelo? Hoy estaremos viendo eso. Primeramente, ¿qué es el consuelo en la Biblia? Segunda idea interesante, ¿cómo o qué puedo aprender de Jehová? Y tercera, cuando yo también necesito consuelo. Por eso el título de esta mañana, aprendamos del Dios de todo consuelo. Texto temático, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Él nos consuela para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios. Pudiéramos tal vez pensar que es una habilidad que no tengo. Estaremos viendo el ejemplo de Bernabé, de alguien que no nació con esa habilidad. La trabajó. Así es que comenzamos con el párrafo número 1. Hermano Flores, por favor, párrafo número 1. Todos necesitamos consuelo porque vivimos angustiados por diversas pruebas. Agradecemos mucho que nos animen cuando estamos sufriendo. Por eso es bueno hacer lo mismo por los demás. Jehová es el Dios de todo consuelo y nos consuela en cualquier clase de prueba. Así nos pone el ejemplo para que nos consolemos unos a otros. Lo hacemos con gusto porque amamos a nuestros hermanos y no por obligación. En este artículo veremos, 1, a qué se refiere la Biblia cuando habla del consuelo. 2, cómo consolar a los demás. Y 3, qué hacer cuando necesitamos consuelo. ¿Por qué debemos consolar a los demás? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano Hernández, por favor, Miguelito. Gracias. Porque Jehová es el Dios de todo consuelo y nos consuela en cualquier clase de prueba. Así nos pone el ejemplo para que nos consolemos unos a otros. En 2 Corintios 1, 3 y 4 dice, lo hacemos con gusto porque amamos a nuestros hermanos y no por obligación. Bien, hermano, gracias. Es una de las razones. ¿Por qué más lo hacemos? Hermana Dora, por favor, Torres. Sí, en Primera de Pedro 1:6 menciona cómo todos pasamos por angustias, por diversas pruebas. Entonces, agradecemos cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, alguien nos consuela. Por esa razón, nosotros también debemos hacer lo mismo, consolar a nuestros hermanos cuando están pasando por dificultades. Correcto, hermana, gracias. ¿En qué nos estaremos centrando en este artículo? Eso nos puede decir las tres. Hermana Analía, por favor. Uno es a qué se refiere la Biblia cuando habla del consuelo, también cómo consolar a los demás y qué hacer cuando necesitamos consuelo. Bien, comenzamos. Comenzamos con la primera. El significado de consolar en la Biblia, párrafo número 2. En la Biblia, la palabra griega que se ha traducido consolar tiene varios significados dependiendo del contexto. Puede transmitir la idea de animar, exhortar y aconsejar. El que anima literalmente significa llamar al lado de uno.
Podemos imaginarnos a una persona que corre en auxilio de un amigo que está sufriendo y le brinda todo el apoyo que necesita. Haga lo que haga por él, el resultado siempre es el mismo. Su amigo termina animado y fortalecido. En la Biblia, ¿qué significados puede tener la palabra griega que se ha traducido consolar? Flor, por favor. Consolar puede transmitir la idea de animar, exhortar y aconsejar. Significa llamar al lado de uno. Bien, gracias. Hermana Andrea, por favor, de Santiago. Sí, la nota de estudio explica que dice que también es consolar. Así que se va a entender. Sí, la nota de estudio también explica que es consolar. Ahorita le cambio el micrófono. Y la nota de estudio también explica que hay que consolar. Esto da a entender que el cristiano nunca debe exhortar o aconsejar de forma dura o poco amable. Bien, gracias. Hermano Gama, por favor. Sí, las palabras hebreas, tanto para eclesis, que significa llamado, llamamiento al lado de uno, viene transmitiendo la idea de dar ánimo, y la palabra paracleo viene dando a entender la idea de exhortar, y de esa manera se refleja algunas veces en textos que mencionó el apóstol Pablo. Entonces, ambos términos griegos nos transmiten los tres significados, que es exhortar, consolar y animar. Bien. Más para caleo es griego. ¿Sí? Más para que quede claro eso. Vamos a desglosar la expresión llamar al lado de uno. ¿Qué nos transmite esta expresión? Llamar al lado de uno. Llamar al lado de uno. Hermana Juanita, por favor, de Manríquez. Sí, significa que corremos en auxilio de esa persona que está sufriendo, de este hermano, le damos todo nuestro apoyo que él necesita en ese momento tan difícil, y lo que nos hace sentir bien, contentos, es de que el hermano se va a fortalecer y va a estar animado por quizás lo poquito que pudimos haber hecho. Bien, gracias. Solamente si hacemos aquí un pequeño paréntesis, ¿solamente a los hermanos? O sea, ¿no puedo ser una persona de consuelo en mi vida? ¿Solamente a los hermanos? Hermano Oscar, por favor. Sí, en el texto anterior que veíamos de Mateo 7:12 es la regla de oro, entonces tiene que ser algo en general. Exactamente, con todos. Que todos me conozcan como una persona que sé consolar. Párrafo número 3. La Biblia habla de un cristiano que destacaba por su extraordinaria habilidad para consolar a los demás. Se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo del consuelo. Ese sobrenombre lo describía tan bien que la Biblia nunca lo vuelve a llamar José. En repetidas ocasiones hizo honor a su nombre, acudiendo en auxilio de sus hermanos. Por ejemplo, poco después de que Saulo se hizo cristiano, fue a Jerusalén a encontrarse con los discípulos. Sin embargo, ellos le tenían miedo debido a su fama de feroz perseguidor. ¿Y qué hizo Bernabé? Confió en Saulo y se lo presentó a los apóstoles. Qué buen ejemplo nos puso Bernabé. Te metemos la imagen de apoyo, por favor. Qué buen ejemplo. Liz Bartolo, por favor. Acudía a ayudar a los hermanos. Bien, muy bien, muchas gracias. Hermana Stephanie, por favor, Guerrero. Sí, aunque el nombre de Bernabé era un sobrenombre, porque su nombre era José, este sobrenombre lo describía muy bien, ya que la Biblia lo llama hijo del consuelo, y él se caracterizaba precisamente por eso. De hecho, el relato de Hechos 9, 26 al 28 menciona cómo es que pues Saulo ya empezaba a hacerse cristiano, ya conocía,
pero pues se conocía porque tenía una reputación de perseguir a los cristianos. Entonces, Bernabé, él acudió a él, lo llevó con los hermanos y habló de las cosas que había visto y que incluso había visto al Señor, a Jesús. Entonces, este nombre le quedaba tan bien y le hacía honor porque él siempre buscaba la manera de aconsejar a los hermanos. Así que, pues, el ejemplo que tenemos es ese, de consolar a los hermanos e incluso, aunque veamos que tengan, pues, ciertas características difíciles, como lo hizo él con Saulo. Bien, gracias. ¿Nació él así? Es que él ya era cariñoso. Veamos el versículo 26, las primeras expresiones. Es que él ya era así, es que él era una miel, como a veces decimos, ¿no? La expresión. El versículo 26, ahí de Hechos 9, la primera expresión. Hermana Marisa, por favor. Él se esforzó, lo que indica que no fue fácil, pero con la ayuda de Jehová lo logró. Bien, gracias. Y también veamos la imagen. El consuelo solamente son palabras, tomando en cuenta que es llamar al lado de uno. ¿Solamente son palabras? Es que no sé hablar. Hermana Esparza, Saraí, por favor. Y podemos la imagen de apoyo. No, el versículo 27 dice que Bernabé fue a ayudarlo y lo llevó ante los apóstoles. Entonces, consolar no solamente implica palabras, sino también lo que hacemos por ayudar a otros. Correcto, gracias. Hermana Sara, por favor, de Barroso. Y ciertamente que los hermanos de Jerusalén pues estaban temerosos, ¿verdad? Porque por todo el historial de Pablo. Pero Bernabé dice, no solamente lo llevó, sino hasta les platicó, ¿verdad? De cómo Pablo había cambiado totalmente y que ahora estaba predicando en Damasco primero y ahora quería venir acá a Jerusalén a hacer lo mismo. Correcto, muchas gracias. Hasta aquí vimos, hermanos, el consuelo, teóricamente lo teórico, ¿sí? El vocablo griego y todo eso. Ahora, ¿cómo consolar a los demás? Párrafo número 4. Visitándolos si es posible. Jehová usa a sus siervos para consolar a los demás. Por ejemplo, en una ocasión en la que el profeta Elías estaba hundido en la tristeza, Jehová envió a un ángel para animarlo. El apóstol Pablo también reconoció el efecto tan poderoso de ir a animar a los hermanos en persona. Una visita para consolar a alguien no es simplemente decir hola y adiós. Requiere pasar algo de tiempo con él. Y si las circunstancias no nos permiten ir en persona, recordemos que también puede ser muy fortalecedor un mensaje, una llamada, una tarjeta o una carta. Así que, ¿dejará usted que Jehová lo use para consolar a los demás? Leamos, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12. Romanos 1, 11 y 12. Hermano Esparza, Saúl, por favor. Estoy deseando verlos para transmitirles algún don espiritual a fin de fortalecerlos, o más bien, para que nos animemos unos a otros mediante nuestra fe, tanto la de ustedes como la mía. Gracias. ¿Cuál es una de las mejores maneras de consolar a otro? Una de las mejores maneras. Hermano Manríquez, por favor. Atrás de ti. Sí, que una visita para consolar a alguien no es simplemente decir, hola, pues ya te vi y adiós. No, se requiere pasar algo tiempo con la persona a quien visitamos. Es por eso que 1 Corintios 16, 7, en la parte B nos dice, espero estar un tiempo con ustedes si Jehová lo permite. Y si por alguna razón no pudiéramos estar presentes, es muy fortalecedor enviar un mensaje o una llamada o una simple tarjeta. Eso sin duda va a fortalecer a nuestro querido hermano. Correcto, gracias. Ejemplos bíblicos. Hermano Elías Alcaraz. Como ya se mostró, la mejor manera de demostrar que nos preocupamos por los hermanos es de manera que nos vean, que sepan que estamos ahí. El ejemplo está de Pablo, ¿verdad?
Él reconocía que la mejor manera de que los hermanos sintieran que estaban ahí, que eran consolados, era con su presencia, ya que él mismo dijo en Romanos 1:11 que deseaba verlos. Correcto, gracias. Hermana Isha, por favor. Sí, tenemos el ejemplo de cuando Elías, ¿verdad? Estaba muy desanimado, estaba deprimido. Jehová le envió al ángel y el ángel dedicó tiempo, ¿verdad? Porque estuvo ahí con él y le dio de comer, ¿verdad? Estuvo ahí con él hasta que comió y aunque volvió a acostarse, dice que volvió a ir el ángel y le volvió a dar de comer. Entonces, a veces requerimos pues ir varias veces, ¿verdad? Con los hermanos, hablarles seguido para que ellos sientan ese consuelo. Correcto, gracias. Hermana Magdalena, por favor. Sí, hermano. Si es que la visita de alguien, pues causa un efecto en el enfermo tan reconfortante, porque esto demuestra no solo consuelo, sino un interés sincero y hace sentir a la persona que no está sola, sino que hay un lazo de bonita amistad que se está fortaleciendo. Bien, gracias. Entonces, cuando voy a visitar, eso queremos extraer lo de Romanos 1:11 y 12, o cuando voy a dar consuelo, ¿solamente es dar palabras, dar alimento o cuál es lo principal? De hecho, este es el texto temático para cuando un anciano da visitas de pastoreo. Romanos 1:11 y 12. ¿Qué es lo que sobre todo, aparte de las palabras, el alimento que transmitimos? Hermana Rosy, por favor, Esparza. En el versículo 11 dice, a fin de fortalecerlos mediante algún don espiritual, pero esa es la finalidad, que recobren esa fuerza que necesitan. Correcto, gracias. ¿Podemos abundar un poquito más en eso? Hermana Águeda, por favor. Transmitirles. Y luego el versículo 12 dice que nos animemos unos a otros para que la fe tanto de uno y del otro se fortalezca. Correcto, muchas gracias. Hermana Marisa, por favor. Es transmitirles algún don espiritual. Entonces tenemos que usar la palabra de Jehová para que realmente se reciba el ánimo y el consuelo que se ocupa. Correcto, gracias. Párrafo número 5. La vida en este sistema es cada vez más difícil, por lo que podemos esperar que también lo sea ir a consolar a nuestros hermanos en persona. Cuando Pablo estuvo en prisión en Roma, un cristiano de Éfeso llamado Onesíforo se arriesgó a ser encarcelado e incluso a perder la vida con tal de encontrarlo. Los hermanos de Rusia siguen su buen ejemplo. Cuando un testigo está siendo juzgado por su fe, muchos hermanos están presentes en la sala del tribunal para darle su apoyo, aunque saben que están arriesgando su libertad. ¿Está usted preparado para demostrar ese mismo valor? ¿Por qué no estudia ejemplos de siervos de Dios del pasado y del presente, que se han consolado unos a otros y se han mantenido felices a pesar de la persecución? ¿Qué podemos esperar en este sistema? ¿Qué podemos esperar en este sistema? Por favor, con la jovencita Reynoso. La vida en este sistema es cada vez más difícil, por lo que podemos esperar que también lo sea ir a consolar a nuestros hermanos en persona. Los hermanos de Rusia siguen su buen ejemplo. Cuando un testigo está siendo juzgado por su fe, muchos hermanos están presentes en la sala del tribunal para darle su apoyo, aunque saben que están arriesgando su libertad. Correcto. Por eso viene esta pregunta. ¿Está usted preparado para demostrar este mismo valor? Bien, gracias. Vamos a desglosar un poquito esto. Entonces, ya vimos qué podemos esperar. ¿Qué ejemplo bíblico tenemos? ¿Qué ejemplo bíblico? Hermano Montes de Oca, por favor. En el caso de Onesíforo, se ve muy claramente cómo él
uno no se avergonzó de que Pablo estuviera ahí, tampoco fue temeroso de que pues estando Pablo ahí también a él hicieran prisionero. Y como después se expresa Pablo también, él me animó a menudo. Habla tanto del ánimo como que no fue una vez, ¿verdad? Da la idea muy clara de que fue una forma continua. Así es de que esto pues es un ejemplo muy fuerte, muy interesante para que nosotros pensemos cómo se da el ánimo. Correcto, gracias. ¿A qué nos motiva esto? Hermana María de los Ángeles, por favor, en la salita B. Sí, pues tanto los ejemplos del pasado como lo que estamos viviendo nos anima a seguir el ejemplo, ¿verdad? De nuestros hermanos del pasado. Tenemos el ejemplo de donde hay desastres, donde hay, pues, como por ejemplo Venezuela ahorita, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos también una manera es orar por ellos y pues lo que se le pueda hacer. Igualmente con los que tenemos cerca, seguir ese ejemplo y aplicarlo en nuestra misma congregación y con quien sea. Bien, gracias. Y en específico, cuando hay persecución, que estamos atendiendo en este párrafo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo no nos podríamos avergonzar de las cadenas de nuestro hermano? Por usar la expresión. Hermano Miguel Ángel, por favor, Padilla. Cuando hay persecución, no se persigue solamente a una persona, sino se está persiguiendo al pueblo de Jehová. Entonces, cuando seguimos el ejemplo de estos hermanos, también si nos vamos y visitamos a estas personas que están arrestadas por su fe, nos arriesgamos a que nosotros mismos también seamos arrestados. Sin embargo, ese amor se demuestra de esa manera. Correcto, hermano, gracias. Párrafo número 6. Escuchándolos, cuando el profeta Elías sintió que su vida estaba en peligro, le abrió su corazón a Jehová, y él lo escuchó atentamente y con cariño, aunque ya estaba al tanto de toda la situación. A pesar de que el profeta se repitió una y otra vez, Jehová no se cansó de escucharlo. Por otro lado, pensemos en el profeta Habacuc. En una ocasión le contó a Jehová lo que le preocupaba de una manera que podría parecer poco respetuosa, pero Dios no se enojó. Y hoy en día, Jehová también nos escucha con cuidado, aunque ya sabe lo que necesitamos. ¿Cómo podemos imitarlo? Escuchando con atención y respeto a nuestros hermanos. Cuando nos estén contando algo, seamos rápidos para escuchar. No los interrumpamos ni nos ofendamos, aunque digan algo fuera de lugar o se repitan. Pregunta párrafo número 6 y tenemos la imagen de apoyo. ¿Cómo podemos imitar a Jehová al consolar a otros? ¿Cómo imitarlo? Ivania, por favor. ¿Cómo imitarlo? Sí, al escuchar con atención a la persona que está hablando con nosotros, ya que pues ellos necesitan desahogarse. Y como mencioné, por ejemplo, el ejemplo del profeta Elías, que Jehová lo escuchó con atención todo lo que pues sentía. Igual nosotros, y también consolarlo, y también, por ejemplo, nunca decirle algo que pudiera ofenderlos. Bien, gracias. ¿Qué otro ejemplo bíblico? Hermana, por favor, de Alonso. Yola. Sí, en el caso de Habacuc, él también le contó a Jehová lo que él sentía y lo cuestionaba y quizás pudiera haber parecido que era un poco grosero. Sin embargo, Jehová no lo tomó así, ¿verdad? Vemos cómo Jehová también escucha con cuidado, aunque él ya sepa lo que nosotros estamos necesitando. Correcto, gracias. Hermana Margarita, por favor. Cuellar. Santiago 1:19 dice, quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Entonces, en imitación a Jehová, que es el oidor de la oración, ¿verdad? Nosotros también podemos escuchar a nuestros hermanos y con mucho respeto y mucho amor. Bien, gracias. Hermana Mireya, por favor, de Alonso.
El caso de Elías y de Habacuc muestra dos características que normalmente tiene o tenemos cuando estamos deprimidos. Una, repetir mucho las cosas, ¿verdad? Y otra, a veces hablar de forma que parece falta de respeto, así como hasta enojados. Y se ve en la ilustración eso, ¿verdad? La hermanita se ve que está, incluso se le ve su carita demasiado angustiada, se ve la hora y su carita, su casa como desordenada, su aspecto de ella, de verdad la está pasando mal. Y cuando es esa situación, pues a nosotros nos queda, como ya se comentó, ser lentos para responder, más bien prestos para oír todo lo que tengan que decirnos y las veces que tengan que repetir, y a veces cuando digan cosas que se nos haga como que hasta nos faltan de cierto modo al respeto, considerar que es la situación y la tristeza tan grande que están viviendo. Correcto, gracias. Siguiendo esa línea, ¿cómo nos ayuda el principio? Eclesiastés 7:9. Si el hermano ya me contó 10 veces el problema. Si la solución solamente es la resurrección, ¿cómo me ayuda el principio? El principio. Manaísha, por favor. Sí, pues no enojarnos, ¿verdad? Ser pacientes, no decir, ay, pues ya me habías platicado eso. O sea, no es así, ¿verdad? Y vemos ahí en la ilustración, si vemos la hora, pues ya es tarde, ¿verdad? Pero la hermana está dedicando tiempo y la hermana, la otra se ve, ¿verdad? Angustiada, se ve triste. Entonces, pues así como nosotros nos gustaría, ¿verdad? Que nos escuchen cuando estamos así tristes y que repetimos las cosas, pues igual, ¿verdad? Ser pacientes y escuchar. A veces no es necesario darles la solución, ellos la tienen, pero lo que necesitan es que se les escuche. Correcto, gracias. Se nos está pasando un punto ahí en la última frase, hermanos. Aparte de no ofendernos y escuchar los que nos repitan, ¿qué no debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? Hermano Carlos Esparza, por favor. No interrumpirlos con nuestras ideas, ¿verdad? Porque rápido, cuando se empieza a platicar, le vienen así como las soluciones rápidas y uno les quiere dar así como que ya, o sea, la solución es esta, haz esto y listo. Pero no, a veces la persona lo que necesita es volverlo a sacar, a veces repite lo mismo, pero pues uno debe de seguir el consejo, ¿verdad? Y si se necesita, la verdad, aplicarlo, porque a veces uno no quiere escuchar, ya lo que quiere uno es, ya arregla tu asunto, hay que escuchar. Exactamente. Párrafo número 7. Tratando de averiguar lo que de verdad necesitan. Jehová puede leer los corazones, pero nosotros no. Así que la única manera de saber qué consuelo necesita alguien es escuchándolo con mucha atención. Quizás pensemos en lo que nosotros necesitaríamos si estuviéramos en su situación y creamos que eso es lo que necesita. Pero recordemos que cada persona es un mundo. No demos nada por sentado. Lo mejor es que nos tomemos nuestro tiempo para escuchar atentamente y hagamos preguntas con tacto que nos permitan averiguar lo que siente y necesita. Este párrafo es sustancia de este artículo, hermanos. Pregunta párrafo 7. ¿Cómo podemos averiguar lo que necesita alguien que está sufriendo? ¿Cómo lo podemos averiguar? Hermana Georgina Ramírez, por favor. Sí, ahí en Proverbios 25 dice, los pensamientos del corazón del hombre son como aguas profundas, pero el hombre discernidor sabe sacarlos. Es decir, tenemos que averiguar lo que siente y qué necesita la persona que está sufriendo, pero para esto tenemos que escucharlo con mucha atención. Gracias. ¿Cómo más? ¿Cómo más? Hermana Alondra, por favor. Betancourt. Sí, puede que digamos, bueno, yo afronté esta situación y a mí me ayudó esto, a esta persona también lo necesita, pero sabemos que somos diferentes, cada cabeza es un mundo, entonces es mejor escuchar para saber lo que de verdad necesita la otra persona, incluso hacer preguntas. Correcto, gracias. Hermano Pérez, por favor, Juan Carlos. ¿Cómo podemos averiguar lo que necesita alguien? Sí, no da por sentado el hecho de que el hermano está ahí porque quiere escuchar un consejo de nosotros. Como ya se comentó, posiblemente él ya tiene la solución. Lo que quiere es
asimilar el problema, la situación, y que de esta manera la solución que él está pensando posiblemente le lleve a cabo y salga del problema. Pero nosotros simplemente debemos de escuchar con las preguntas guiadoras de punto de vista y discernidoras, como dice Proverbios. Aquí nos vamos a dar cuenta si verdaderamente estamos prestando atención, si nos interesamos y estamos siendo empáticos. Bien, gracias. Solamente que aquí en el contexto, hermanos, sí se necesita ayuda. O sea, ¿cómo voy a ayudar a la persona que está sufriendo? ¿Cómo? Hermana Mireya, por favor. ¿Cómo averiguarlo? ¿Cómo averiguarlo? Sí, pues eso, ¿verdad? Tratando de, como ya se comentó, haciendo preguntas y ver qué es lo que necesita ella. O sea, a lo mejor yo puedo creer que, como ya se dijo, ¿verdad? Que yo lo solucioné de cierta forma y a mí me funcionó, pero no, a veces la necesidad de la persona es diferente y solamente ella nos va a decir, ¿verdad? Con sus reacciones, con sus mismas palabras, qué es lo que necesita. A veces solo es escuchar o a veces ayuda práctica, eso ya lo vamos a ir viendo. Correcto. ¿Y eso va a requerir? ¿Eso va a ser a la primera, a la segunda, a la tercera ocasión? Es un punto clave. ¿Qué va a requerir de nosotros? Hermana Elena, por favor. ¿Qué tenemos que dedicar? Sí, aquí menciona que se requiere nuestro tiempo para escuchar atentamente y hagamos preguntas con tacto y que nos permita averiguar lo que siente y necesita. Correcto. Todo lo que dijimos, pues, le agregamos tiempo. Tiempo. Párrafo 8. Pensemos en cómo consoló Jesús a Marta y a María cuando su hermano Lázaro murió. Aunque las dos sufrieron la misma pérdida, Él ayudó a cada una de una manera diferente. Después de que Marta habló con Él, Jesús le compartió unas ideas sobre la resurrección que le fortalecieron su fe en ese maravilloso regalo. En cambio, cuando María fue llorando a encontrarse con Él, al parecer Jesús no le dijo nada sobre la resurrección. Lloró con ella y preguntó dónde habían puesto a Lázaro. ¿Qué aprendemos? No existe una fórmula universal para dar consuelo, sino que tenemos que averiguar lo que cada persona necesita. ¿Cómo consoló Jesús a Marta y a María? ¿Cómo lo consoló? Hermana Mati, por favor, de Alcaraz. Sí, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo con Marta le habló solamente de la resurrección, ¿verdad? Pero en cambio con María dice que con ella lloró, ¿verdad? Es decir, mostró su sentimiento a plenitud. Entonces, ahí vemos cómo no existe una fórmula universal para dar consuelo, sino que tenemos que averiguar lo que cada persona necesita. Bien, gracias. Hermana Violeta, por favor, de Vargas. Sí, me viene a la mente de en una ocasión que andaba yo en el servicio con una hermana, había perdido a su mami, ella. Entonces, me acuerdo que yo no quería tocar el tema, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que ella empezó a hablar de su mamá. Y yo, pues, lloré y lloré porque me estaba poniendo en su lugar. Y entonces, es que me vino a la mente que cuando yo perdí a mi hijo también, yo también deseaba estar hablando sobre él. Entonces me puse en su lugar o sea, la escuché, pero andaba llorando, pero ella no se dio cuenta que yo andaba nomás limpiándome acá los ojos. Pero sí es una manera, o sea, de ponerse uno en su lugar. Exactamente. No hay forma universal. Vamos a la imagen y vamos a leer en lo que nos vamos a centrar. Descripción de la imagen. ¿Alguien que nos lea, por favor? Descripción de la imagen. Hermana Liliana, por favor. Un anciano escucha con cariño a un hermano que acaba de perder a su esposa en la muerte. Tiempo después visita a un hermano que perdió a su esposa años atrás y comparte bonitos recuerdos de ella.
Gracias. ¿Qué aprendemos de que no hay una fórmula universal para dar consuelos de este anciano? Los dos son viudos. ¿Qué aprendemos? La manera práctica. Hermano Alejandro Betancourt. Sí, pues que no hay una fórmula única, ¿verdad? Hay que ser adaptables, usar discernimiento. Por ejemplo, al hermano que acaba de perder a su esposa, lo palmea, lo escucha, y el otro hermano se está desahogando. Pero en cambio el que la perdió hace muchos años, él tiene ganas de hablar de cómo vivió con su esposa, bonitas experiencias, le muestra imágenes, y el hermano que va a consolarlo se muestra atento a lo que él está mostrando, ¿verdad? Entonces, en los dos casos reciben consuelo, pero cada uno de acuerdo a sus circunstancias. Correcto. Y en relación al párrafo 7, ¿qué tengo que hacer antes? Antes de llegar con mi consuelo. Que es el epígrafe del párrafo y el párrafo número 7. ¿Qué tengo que hacer antes de llegar a consolar? Hermana Rosy, por favor, te esparza. Antes. Pues él seguramente meditó, ¿verdad?, en lo que iba a decir. Y después, ya estando ahí, escuchó con mucha atención. Entonces supo consolar de la manera correcta a cada uno. Exactamente. Averiguó lo que se ocupaba antes. Párrafo número 9. Usando la Biblia. Cuando le leemos un texto bíblico a una persona, conseguimos darle el consuelo de las Escrituras y fortalecer su esperanza. Y esa esperanza, a su vez, también la anima y consuela. ¿Qué podemos hacer para saber qué versículos mostrar? A algunos hermanos les ha resultado útil tener siempre a la mano una lista de textos animadores, como los de la entrada Consuelo de la publicación Textos Bíblicos para la Vida Cristiana. Además, es bueno pedirle a Jehová que nos ayude a usar su palabra de la mejor manera posible. Su espíritu puede hacer que recordemos pasajes prácticos. Leamos Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5. Romanos 15, 4 y 5. Hermana, por favor, Manuelita de López. Gracias. Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Gracias, hermana, por la lectura. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a consolar a otros? ¿Cómo nos ayuda? Cortés, por favor. Si le leemos un texto bíblico a una persona, conseguiremos darle el consuelo de las Escrituras y fortalecerle su esperanza. Gracias. ¿Cómo más nos ayuda, según el principio? Con la jovencita, por favor. ¿Cómo nos ayuda? A algunos hermanos les ha resultado útil tener siempre a la mano una lista de textos animadores, como la entrada Consuelo de la publicación Textos Públicos para la Vida Cristiana. Además, es bueno pedirle a Jehová que nos ayude a usar su palabra de la mejor manera posible. Bien, gracias. ¿Cómo más nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda de manera práctica? Hermano Vicente Díaz. Sí, Isaías 40:31 dice que las escrituras les pueden dar fuerzas para seguir, pues ya en el problema que tienen. Correcto, gracias. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. A lo mejor tengo el texto que ha animado a 5 hermanos. Para todos, sin regresarnos al párrafo 7. Pero podemos poner, ¿cómo me ayuda a usar la Biblia? Tener varios textos. Hermana Marisa, por favor. Romanos 15:4 menciona cómo la palabra de Jehová puede dar aguante, consuelo, esperanza. Entonces cada quien ocupa algo diferente. Tal vez alguien en ese momento ocupa una palabra de consuelo, alguien ocupa una palabra también de aguante, de esperanza. Entonces, depende de la situación por la que estén pasando, es lo que vamos a utilizar de las Escrituras para brindarle la ayuda. Correcto. Párrafo 10. Hablando con bondad.
Como vimos, la palabra griega para consolar también se puede traducir como exhortar y aconsejar. Y en ocasiones, quizás tengamos que hacer justo eso al consolar a alguien que cambie su manera de pensar. En esos casos, hay que pensar bien antes de hablar para curar y no herir. Jehová nos dio el ejemplo al hablar con Elías. Él pensaba que había fallado como profeta y que era el único de todo Israel que seguía sirviendo a Dios. Con mucho cariño, Jehová le corrigió su manera de pensar sin decirle directamente que estaba equivocado. Nosotros también ayudaremos a nuestros hermanos si hablamos con bondad y escogemos bien nuestras palabras. Seamos siempre amables y positivos al dar discursos o comentarios en las reuniones. De esa manera animaremos y fortaleceremos a nuestros hermanos. ¿Por qué es tan importante hablar con bondad al consolar? Hermana Betancourt Liza. Es clave porque el objetivo del consuelo es aliviar el dolor y no aumentarlo. Y cuando alguien está pasando por un momento difícil, su corazón ya está sensible. Si usamos palabras amables y suaves, logramos que la persona se sienta segura y tranquila. Y esto hace que esté dispuesta a recibir el apoyo que necesita. Bien, ejemplo bíblico. Ejemplo bíblico. Hermana de Bartolo, por favor, Yasmín. Sí, tenemos el caso de Elías nuevamente, ¿verdad? Cómo es que Jehová, aunque lo corrigió, lo hizo de manera amable. No le refutó lo que él pensaba, ¿verdad? Debido a que él pensaba que había fallado en su servicio a Jehová. Entonces, si Jehová en realidad lo hubiera regañado, eso no hubiera ayudado, ¿verdad? Más bien lo ayudó y vemos las maneras como lo hizo. En unas fue tan solo llevándole de comer y utilizando a sus siervos, ¿verdad? Como los ángeles. Correcto. ¿A qué nos motiva esto? De este ejemplo bíblico, siguiendo el ejemplo bíblico. ¿A qué nos motiva esto? Hermana Ramírez, por favor. Susi. Proverbios, capítulo 12, versículo 18 menciona que las palabras dichas sin pensar son como golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. Entonces nos motiva a que antes de consolar tenemos que pensar bien lo que vamos a decir y asegurarnos que nuestras palabras sean amables y amorosas. Correcto, gracias. Párrafo número 11. Ayudando de maneras prácticas. Muchas veces quienes están sufriendo necesitan más que solo palabras de consuelo. Bernabé nos dio un excelente ejemplo. Vendió un terreno que tenía y les dio el dinero a los apóstoles para que ayudaran a unos hermanos que se habían bautizado hacía poco y eran pobres. Hoy día muchos cristianos muestran su amor de maneras parecidas. Una hermana de Polonia llamada Gabriela se sintió muy triste cuando una inundación causó daños graves en su casa. Ella cuenta: yo vivía con mis padres y todos estábamos muy preocupados y asustados. Me preguntaba qué íbamos a hacer para arreglar la casa. Varios hermanos de congregaciones cercanas vinieron y en tan solo un día hicieron un montón de reparaciones. Esa experiencia fortaleció mi fe en que Jehová dirige a su pueblo para consolar a quienes están sufriendo. Leamos primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Juan 3, 18. Hermana, por favor. Hijitos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Gracias. ¿Qué necesitan muchas veces quienes están sufriendo? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Hermano Hugo Alonso, por favor. Necesitan más que simplemente palabras, a veces necesitan ayuda práctica, ¿verdad? Y el ejemplo lo tenemos de Bernabé, quien vendió un campo para ayudar a hermanos que se acababan de bautizar y eran pobres, o sea, la ayuda práctica se requiere inmediata.
Bien, hermano, gracias. ¿Qué experiencia viene el párrafo que nos puede ayudar? Experiencia. Alguien que nos platique, resuma. Hermana Esparza, ¿Saraí? Sí, tenemos el ejemplo de una hermana llamada Gabriela. Ella cuenta cómo es que cuando una inundación causó graves daños en su casa, ella se sentía triste y estaban preocupados y aunque realmente necesitaban consuelo, no solamente eran palabras, sino necesitaban ayuda práctica. Y ella menciona cómo pudo comprobar que Jehová dirige a su pueblo para consolar a quienes están sufriendo, porque varios hermanos de congregaciones cercanas fueron y dice que en un solo día hicieron un montón de arreglos. Entonces aquí vemos nuevamente eso, cómo el consuelo no solamente son palabras, sino también son acciones y eso es una prueba de que Jehová nos consuela. Correcto, gracias. Párrafo 12. Aguantando las dificultades. Pablo les dijo a los cristianos de Tesalónica que su ejemplo de aguante y fidelidad lo había consolado y reanimado. Veía que lo que había hecho por ellos no había sido en vano y sabía que él también podía animar a sus hermanos, incluso a quienes no lo conocían, si se mantenía fiel a Jehová a pesar de las dificultades. De manera parecida, nuestros hermanos se sienten muy animados al ver que Jehová nos está ayudando a aguantar los problemas. ¿Cómo ayudamos a nuestros hermanos cuando aguantamos las dificultades? ¿Cómo ayudamos a nuestros hermanos? Hermano Gama, por favor. Una forma es de que cuando estamos consolándolos a ellos podemos platicar nuestras experiencias y también al ver que nos ven en las reuniones, a pesar de que afrontamos dificultades, entonces cuando ellos ven que cómo le hicimos, pues con nuestra presencia y diciéndoles con la ayuda de Jehová, ellos también se fortalecen. Bien, gracias. Ahora, ¿cómo ayudamos con nuestro ejemplo? ¿Cómo aguantamos? Ya les di la respuesta. ¿Cómo ayudamos a nuestros hermanos a aguantar las dificultades? ¿Se ha puesto a pensar cuántos hermanos han visto su ejemplo de fe? Les voy a exponer así brevemente. Hay en este auditorio, hermanos que tienen enfermedades terminales, problemas económicos fuertísimos, problemas como matrimonios, con sus hijos que no los pueden controlar. Hermanos que en este momento tienen amigos debajo del terremoto, de los terremotos de Venezuela. Ahora, ¿cómo ese ejemplo puede beneficiar a otros? Esa es la esencia de esta pregunta, hermanos. ¿Cómo? ¿Se ha puesto a pensar? Hermana Gaby, por favor. Sí, hermano, pues al ver el ejemplo de los hermanos, y yo, por ejemplo, me he fijado en algunos aquí, para mí, yo digo, si los hermanos mayores, ahorita es mi ejemplo principal, sé que todos tenemos dificultades, pero ver hermanos mayores, incluso me ha tocado con hermanas en el servicio, que les duele todo, y ahí andan, entonces eso, por ejemplo, a mí me motiva, digo, si los hermanitos no faltan a la reunión, si andan predicando, y yo que pues estoy un poco más sana que ellos, ¿qué me detiene? Y entonces es lo mismo que le pasó a Pablo, él también les dijo a los hermanos que a él se sentía animado al ver que ellos seguían fieles y firmes, pero los hermanos seguían también fieles y firmes porque seguían el ejemplo de Pablo. Entonces Correcto. es mutuo. Exactamente. Párrafo 13. Siendo pacientes, es posible que nuestros esfuerzos por controlar a un hermano no den resultados de manera inmediata. Pero la Biblia nos da el siguiente consejo: sigan animándose unos a otros. Esa expresión transmite una acción continua. Así que tenemos que ser pacientes y no darnos por vencidos. Ahora bien, y si somos nosotros quienes necesitamos consuelo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cualidad necesitamos y por qué? ¿Qué cualidad? Jimena, por favor.
Sí, gracias. Necesitamos ser pacientes, porque así podemos entender mejor a los hermanos. Y aunque no den resultados de manera inmediata, algo que nos puede llegar es en Primera de Tesalonicenses 5:11, que dice que sigan animándose unos a otros. Bien, gracias. ¿A qué nos motiva esto, este principio? Si el hermano no va a cambiar el momento, circunstancias, ¿a qué me motiva? Hermano Esparza Saúl. Nos anima a no darnos por vencidos. Como ya decía Jimenita en Primera Tesalonicenses, dice que sigamos animándonos, edificándonos, o sea, que lo hagamos de una manera constante. No, nuestros hermanos a veces tienen un problema tan grande que con una vez que los escuchemos, con una vez que los ayudemos, no va a ser suficiente. Es aquí cuando tenemos que aplicar toda la paciencia que tengamos, todos los esfuerzos que podamos hacer para poder ayudarlos de manera eficiente. Correcto, hermano, gracias. Ahora, ¿qué hacer cuando nosotros necesitamos consuelo? Párrafo 14:15. Orarle a Jehová. Si nos sentimos abrumados o angustiados, pidámosle a Jehová que nos consuele. Seamos específicos y contémosle todo lo que sentimos. Por supuesto, Él ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, pero al abrirle nuestro corazón, le demostramos que tenemos fe en Él. Y Jehová siempre responde como considera conveniente a quienes le oran con fe. Marcos 11:24, Filipenses 4:6 y 7 nos recuerda: háganle saber a Dios sus peticiones, y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes. Pedir ayuda. Contémosle a un amigo maduro o a un anciano de confianza cómo nos estamos sintiendo. Los hermanos pueden darnos mucho consuelo, pero no sabrán lo que sentimos o necesitamos si no se los decimos. Así que pidámosles que nos escuchen o que nos muestren un texto bíblico o un artículo que los haya consolado a ellos. Pregunta, ¿qué debemos hacer si nos sentimos abrumados o angustiados? Hermana, por favor. Amador. Sí, una de las cosas que podemos hacer es orarle a Jehová, ya que como dice Salmos 94:19, que si nos sentimos abrumados o angustiados, podemos pedirle a Jehová que nos consuele. También algo muy importante es que debemos de ser específicos y contarle todo lo que sentimos. Correcto, gracias. Y además, párrafo 15, ¿qué más debemos hacer? Hermano Gama Víctor Zavala. Otra cosa que podemos hacer es apoyarnos en los hermanos, sobre todo aquellos hermanos maduros, ancianos o discretos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar y dar un buen consejo. Por supuesto, tenemos que compartir por lo que estamos pasando para que ellos nos puedan brindar la ayuda. Bien, gracias. Párrafo número 16. Ser pacientes y perdonar. Los hermanos quizás cometan errores al intentar animarnos. Por ejemplo, puede que digan o hagan algo que, en lugar de hacernos sentir mejor, nos haga sentir peor. Si eso pasa, seamos pacientes con ellos. Recordemos lo que dice Santiago 3:2. El que nunca tropieza con sus palabras es perfecto. Así que centrémonos en las buenas intenciones que tienen los hermanos. No olvidemos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pregunta párrafo 16. ¿Qué es posible que ocurra cuando otros intenten animarnos? ¿Y por qué qué debemos recordar? ¿Qué es posible? Hermano López, por favor. Francisco. Sí, hermano, cuando otros intenten animarnos es posible que cometan errores o digan o hagan algo que en vez de hacernos sentir mejor, nos hagan sentir peor, ¿verdad? Sin embargo, debemos recordar que todos somos imperfectos y como dice Santiago 3:2, todos tropezamos con nuestras palabras. Por eso debemos ser pacientes y perdonar. Correcto. ¿Y a qué motivan? ¿Centrarme en qué? ¿Centrarme en qué? Hermana Margarita, por favor. Reynoso.
Hace un momentito, hermano, se decía que fuéramos muy cuidadosos con las palabras que hay que decir, pero si tomamos en cuenta que somos imperfectos, el hecho puede ser que se nos salga algo que el hermano, porque está sentido o está pasando una situación difícil, lo tome de otra manera. Así es de que pues aquí encontramos el consejo que nos está dando Jehová. Hay que tener mucha paciencia, orarle a Jehová para que nos ayude a tomarlo de la manera correcta. Centrarnos en las intenciones. Párrafo 17 y último. Todos necesitamos consuelo y ánimo, y esa necesidad será cada vez mayor a medida que los últimos días se vuelvan más críticos y los enemigos de Dios se nos opongan con más furia. Por tanto, pongámonos la meta de consolarnos unos a otros tanto como podamos. Muchas gracias, hermano Flores, por su buena lectura de los párrafos de esta mañana. ¿Qué meta debemos ponernos? ¿Qué meta? Hermano Alemán, Carlos, por favor. Ahí en la salida, hermano. Estamos conscientes que estamos en los últimos días de este sistema. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo de consolarnos en estos tiempos, ya que vienen tiempos más difíciles. Y ese consuelo va a permitir tener mucha más fortaleza en nuestra fe. Correcto, muchas gracias. Finalizamos, hermanos, en el artículo. Ahora pasaremos a la sección que respondería. ¿Cuál es el significado de consolar en la Biblia? ¿Cuál es el significado? Con la jovencita, por favor. Transmite la idea de animar y aconsejar, y vimos el ejemplo de una persona que corre en auxilio de un amigo que está sufriendo y le brinda todo el apoyo que necesita. Por eso su amigo siempre termina animado y fortalecido. Correcto. ¿Cómo podemos consolar a los demás? Vimos varias. Hermana Yomi, por favor. Bueno, vimos varias. Una es con nuestras acciones, también al visitarlos, escucharlos y ver lo que necesitan. Incluso también con nuestros comentarios en las reuniones. Si lo hacemos, podremos ser una fuente de consuelo para los demás. Bien, gracias. ¿Cómo más? Vimos varias más. Hermano Álvarez, por favor. Alejandro. También visitándolos si es posible, hermano. Bien, gracias. Nos faltan más, faltan más. Faltan más. Hermana Álvarez, por favor, Gris. Sí, escucharlos y aunque nos digan vez tras vez lo mismo, tenemos que ser pacientes. Correcto, nos faltan más. Hermano Joan. Otra forma es ser pacientes, porque el duelo va a llevar diferentes etapas, entonces debemos acompañarlos por esas etapas. Correcto. ¿Qué más? Nos faltan varias, hermanos. Faltan varias. Hermano Flores. También tener en cuenta, ¿verdad?, las condiciones de los hermanos, las hermanas, y brindar una ayuda práctica. Si tenemos el medio para apoyar, ¿verdad?, ¿por qué no hacerlo? Si tiene usted 50 pesos y es lo que el hermano necesita, pues déselos. Seguramente que Jehová lo va a recompensar. Correcto, gracias. ¿Qué más nos faltaba? Nos faltan más. Flor, Alonso, por favor. Aguantando las dificultades. Bien, gracias. Nos falta una bien importante. La vimos por ahí. Hermano Esparza Saúl. Otra manera al momento de dar consuelo es hablar con bondad. Si vamos a dar un consejo, se nos pide, hay que hacerlo de la manera correcta sin herir los sentimientos, y esto va muy de la mano utilizando la Biblia, que es pues nuestra guía para absolutamente todo. Correcto, bueno, gracias. ¿Cómo podemos hacer frente cuando necesitamos consuelo? Ahora nosotros. Hermana Cari, por favor, de 10. Sí, aprendimos que es muy importante comunicarnos con Jehová, expresar lo que sentimos. Si es necesario, también pedir ayuda a un hermano experimentado que tengamos confianza. Y también, ahorita le ayuda, no se preocupe, hermano, ahorita le ayudan. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya es de un avance.
Hermana Ramírez, por favor. Susi. También aprendimos a ser pacientes y perdonar. Si el hermano dice algo que nos puede ofender, hay que recordar que todos somos imperfectos y fijarnos en sus cualidades. Correcto, muchas gracias. Finalizamos el artículo, hermanos, recordando que este sistema de cosas cada día va de mal en peor. Nuestras circunstancias pueden cambiar en un momento. Por eso necesitamos hacer todo lo posible y aprender del Dios de todo consuelo. No sabemos en qué momento estemos en la gran persecución, en qué momento nuestra vida cambie y necesitemos del apoyo de nuestros hermanos. En este artículo nos hemos centrado en cómo dar ese apoyo. Y aunque Jehová es la fuente de todo consuelo, es un gran privilegio que se nos permita a nosotros colaborar con Él y poder apoyar a nuestros hermanos y a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Que seamos conocidos por eso, por personas que adoramos al Dios de todo consuelo. Como vimos en el párrafo número 7, cada cabeza somos un mundo. No olvidemos eso. ¿A quién necesitará una vez platicarlo? ¿A quién necesitará 10 veces? Pero la suma del artículo de la semana pasada y nos han ayudado a ver en los tiempos tan sensibles que somos y estamos. En ocasiones podemos creer que como varones o como mujeres empoderadas no necesitamos de otros. Este artículo nos ha visto que necesitamos aprender del Dios de todo consuelo. Finalizamos, hermanos, cantando la canción número 130. Aprendamos a perdonar. Texto temático, el Salmos 86.5. Los 139 asistentes, que pasen buenas tardes y al finalizar nuestro hermano Amado Martínez nos hará la oración de conclusión. Canción 130.